Vamos a hablar de lo que es la titulación de PIP, un verdadero dolor de cabeza para el intensivista. Entonces yo quise empezar enfocando la charla, primero para entender verdaderamente qué es el PIP, cuáles son esos cambios fisiológicos por los cuales los usamos. Segundo, cuáles son las estrategias que se deben utilizar para la titulación de PIP y en qué pacientes exactamente los debo seleccionar, y después de que sepamos cuáles, cuáles de estas las vamos a usar. Entonces, para empezar, el PIP siempre nos lo han enseñado de que es la presión positiva al final de la expiración, pero el PIP va mucho más allá de esto. El PIP realmente es una herramienta terapéutica que usamos todos los días y usamos a diario en la ventilación mecánica con una finalidad principal, que es como vemos en la gráfica, que es evitar que al final de la expiración los alveolos nuestros se colapsen y con la herramienta de ventilación que estamos usando le hagamos daño a nuestro paciente. Entonces, ¿de dónde sale el PIP? ¿Cómo pasa esto? Entonces, el doctor Barak, más o menos hacia los años 30, realiza un estudio experimental en animales donde en ese entonces, que era el modo ventilatorio e intermitente por presión, decidió dejar una presión al final de la aspiración de al menos 8 centímetros de agua, y él lo que se empezó a dar cuenta es que en la unidad alveolar se aumentaba la concentración de oxígeno en al menos 420 cc, y esto de ahí empezaron una gran cantidad de estudios donde se empezó a notar que el PIP generaba una modificación en las variables y en los índices de oxigenación. Después el doctor Asbach, hacia el año 70, empezó a hacer sus estudios en nuestros pacientes con SDRA, y que se dio cuenta que el PIP reemplazaba o hacía las veces de manera fisiológica de la capacidad residual funcional de estos pacientes, y también mejoraba todas esas variables y sus índices de oxigenación. Entonces, ¿por qué se le ha dado tanta importancia? Quise hacer una revisión y cómo ha cambiado la estrategia de utilización de PIP a lo largo de la historia en unas unidades de cuidado intensivo en España. Si ustedes se pueden dar cuenta, hacia el año 98 en el grupo de dispersión, la tendencia de usar PIP se acerca mucho al 5, e incluso vamos a ver muchos pacientes que están cercanos a 0 de PIP. Y si lo comparamos a la gráfica que vemos en año 2016, vemos que la tendencia ha ido cambiando mucho a lo largo de todos estos años, donde ya muy pocos pacientes están por debajo de esa línea de 5 de PIP, y la gran mayoría están ya a unos PIP mucho más altos. Entonces, ¿esto qué es lo importante y por qué es llamativo? Porque de cierta manera parece que no hay una asociación. Sí se ha mostrado que tal vez estos cambios que se hicieron en la ventilación asociados a la ventilación protectora sí han tenido de alguna manera un impacto en la mortalidad tanto hospitalaria como en las unidades de cuidado intensivo. Ahora, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es buscar ese PIP ideal. ¿Qué es el PIP ideal? Es el PIP en el cual el alveolo está lo suficientemente abierto, pero no está lo suficientemente sobredistendido para causar todo el daño. Esto es a lo que el doctor Gattinoni y el doctor Marini han llamado el santo grial de la ventilación mecánica, que es algo que todos el tiempo estamos buscando y no lo hemos podido encontrar tan fácilmente. Entonces, para ir y continuar en la búsqueda, pues quisiera hablar un poco de cuáles son esos cambios fisiológicos que nos hace el PIP. Entonces, acá hacia abajo vemos en el eje X el nivel de PIP, y hacia el eje Y los niveles de presión comparado entre presión transpulmonar, presión de la vía aérea y presión esofágica. Vemos como de manera significativa, a medida que se va aumentando el nivel de PIP, hay un aumento de la presión esofágica, de la presión también transpulmonar y de la presión de la vía aérea, que esto nos corresponde a muchos de los cambios que nosotros esperamos que nos hagan. ¿Qué también hace el PIP? Vemos que de una manera también con una asociación directa, a medida que aumenta el PIP, el volumen corriente, se aumenta de una manera pues directa. Lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria, pero en un sentido inverso. Vemos que a mayores niveles de PIP, la frecuencia respiratoria en los pacientes, si estuvieran en un drive completamente pues, sin alteración, se vería disminuida sin afectar muy importante el volumen minuto. Y final, me pareció esta gráfica muy chévere y muy bonita porque de cierta manera nos muestra lo mismo abajo el nivel de PIP y cómo se relaciona con una asociación de un índice entre reclutamiento y de reclutamiento alveolar, y lo ideal es que estuviera cercano a 1. Vemos que en esta gráfica, cuando se acerca al nivel de 15, esa tendencia se acerca al 1%, o sea que tenemos nuestras unidades alveolares pues abiertas o reclutadas, pero mire que cuando empezamos a quitar los niveles de PIB y los empezamos a descender, ese efecto se pierde, que esto pues nos da a entender un poco de si realmente servirían esas maniobras de reclutamiento que en algún momento pues se podrían llegar a usar. Y para terminar la parte del enfoque fisiológico, es como importante, así usemos técnicas de bajo volumen de ventilación o un volumen alto de ventilación, el PIP se asocia de manera directa en disminución del shunt y de esta manera una optimización de la relación BQ, que esto nos explica muchos de los cambios que tenemos en la oxigenación. Entonces, después de hacer un repaso, podríamos decir que el PIP tiene muchas ventajas, que nos va a aumentar o va a permitir preservar la capacidad residual funcional. De manera directa, pues va a aumentar la presión arterial de oxígeno,
optimiza el reclutamiento alveolar, evita el colapso alveolar, esto me parece muy importante porque va a prevenir el ateletrauma y el biotrauma en nuestros pacientes, optimiza la relación BQ, disminuye el shunt y pues va a mejorar la mecánica o el compliance pulmonar. Entonces, como desventajas, no todo es tan bueno, entonces pues va a aumentar el espacio muerto de nuestros pacientes, va a disminuir el retorno venoso sistémico de una manera directa, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, esto haciendo una caída del gasto cardíaco y eso explica la poca tolerancia hemodinámica que pueden tener los pacientes con las maniobras de titulación y algo que nos preocupa mucho es la sobredistensión alveolar de las zonas no dependientes, que es algo difícil de predecir y pues puede también llegar a disminuir la ventilación alveolar. Ahora, ¿en qué se basan las maniobras de titulación de PIP? En la teoría y el enfoque del Open Lung Approach. ¿Qué nos dice esto? Que en algunos pacientes que están potencialmente enfermos van a haber una gran cantidad de unidades alveolares colapsadas y que por medio de aplicación de presiones en la vía aérea bastante positivas vamos a lograr abrir y reclutar toda esta gran cantidad de alveolos. ¿Con qué finalidad? Principalmente de homogeneizar el pulmón, mejorar índices de oxigenación y mejorar la mecánica pulmonar y disminuir el BILI que realizamos. Pero entonces, todo desde la parte fisiológica tiene una buena plausibilidad, pero realmente esto lo hemos podido comprobar clínicamente. Este es una tabla que me pareció muy chévere donde comparamos la gran cantidad de artículos o ensayos aleatorizados que se han realizado frente a maniobras de titulación de PIP, donde vemos que desde el 2000 hasta el 2017, pese a que vemos en el significación porcentual que en la gran mayoría hay una disminución en las variables de mortalidad, ninguno ha podido demostrar de manera significativamente que esto sea real e inclusive el último que ustedes ven, el ART, aumentó la mortalidad de manera significativa y por eso se paró ese estudio de manera muy prematura. Pero entonces, bueno, ¿por qué nos preocupamos tanto si esto parece que no fuera muy bien? Y lo que pasa, o lo que muy probablemente es que estamos escogiendo mal nuestros pacientes en el que vamos a titular PIP. ¿Qué es lo primero? En esos estudios habían pacientes que no tenían SRA. Entonces es muy importante que cuando se hizo un estudio post-hoc de estos estudios, ¿qué se encontró? Que en los pacientes que sí tenían SRA, sí se demostraba de una manera significativa una disminución de la mortalidad en unidad de cuidado intensivo y de una manera directa se disminuyó la asociación o la necesidad de necesitar terapias de rescate como un ECMO y que además durante esas terapias esos pacientes fallecieran. Entonces vemos que sí realmente sirve. ¿En qué pacientes de pronto sí no sirve? Que sería el otro grupo, que son los pacientes que no tenían SRA. En este estudio lo que muestran es la diferencia entre una estrategia alta o baja y vemos que no hay diferencia en el tiempo de ventilación mecánica invasiva, tampoco hay tiempo en el número de estancia en la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad a 90 días no cambia. Entonces en este nicho de pacientes realmente no lo vamos a necesitar. ¿Qué otros pacientes, además de lo que es la patología pulmonar, los pacientes obesos y las pacientes embarazadas o todos aquellos pacientes que de una u otra manera generan un cambio en las características mecánicas de la caja torácica y de sus límites, porque esto nos va a generar normalmente que generen atelectasias, que generen disminución de su capacidad residual funcional y el PIP nos puede ayudar mucho en esto. Y también no olvidarnos, como ya lo mencionó el doctor en su charla sobre ventilación mecánica en choque cardiogénico, en el paciente que tiene una falla ventricular derecha va a ser también muy importante aprender y cómo titular el PIP. Ahora, para hacer un resumen, ¿en qué pacientes lo tenemos que hacer? En el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en los pacientes que tengan una lesión pulmonar aguda moderada a severa, en el síndrome que yo denominé like hipertensión abdominal, que nos entrarán los obesos, embarazadas y algunos otros, y pues en falla ventricular derecha también tendrá mucha utilidad. Ahora que ya sabemos en qué pacientes los tenemos que hacer, la vaina es, bueno, hay muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero que todo, hay que fijar metas y esas metas han venido cambiando a lo largo del tiempo y todas pues aún las podemos seguir usando. Unas metas van a ser metas de oxigenación, metas hemodinámicas, metas en mecánica pulmonar que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y también metas en cuanto a reclutabilidad, características mecánicas como lo viene siendo la presión plató, la driving pressure, también la presión transpulmonar, poder mecánico y otras como imagenológicas como los índices de aireación. Entonces, yo quiero proponerles para hacer esto más sencillo y quitarnos el dolor de cabeza algo que se llama titulación de PIB en 4 pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser fijar un PIB inicial. Lo segundo, para saber si realmente esta estrategia entra en el grupo de pacientes que se benefician, este paciente es reclutable. Y lo otro que vamos a hacer es mirar los riesgos y los beneficios para hacer pues, y sopesar qué es mejor. Entonces, fijar un PIB inicial. Digamos que tenemos 2 estrategias iniciales que pues, son muy conocidas. Lo primero es el ARS Network, donde nos proponen unos niveles de PIB acorde a la severidad dada por la fracción inspirada de oxígeno que tengan los pacientes. Y el doctor Gattinoni nos sugiere otros también acorde a la severidad de los pacientes para poder hacer pues, el ajuste.
Después de que otra manera de fijar un PEP inicial, que podría ser un poco más fisiológica e individualizada para nuestros pacientes, es hacerlo por mecánica ventilatoria. ¿Cómo se hace esto? Es encontrar el punto de apertura de la vía aérea, pues, de nuestro paciente específicamente. Esto hay que recordar que para poder realizarlo tenemos que tener a nuestro paciente en condiciones óptimas y adecuadas de pseudoanalgesia, de relajación neuromuscular y en condiciones cuasi estáticas. ¿Cómo se logra esto? Se logra disminuyendo la frecuencia respiratoria muy importante, al menos 5 respiraciones y un flujo también bastante bajo. Entonces es muy importante que cuando vayamos a hacer esto, sepamos que esta maniobra va a ser poco tolerada por nuestro paciente y tiene riesgo de descompensarse. Entonces lo tenemos que hacer de manera oportuna, rápida y pues para encontrar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar ese punto donde la presión genera un cambio importante en el volumen, ya sea en nuestra escalar de presión-tiempo o en nuestro bucle o nuestra curva de presión-volumen, como vemos ahí. ¿Y qué PIB le vamos a poner? 2 a 2.5 centímetros de agua por encima del punto de apertura de la vía aérea. Entonces, ahora la pregunta es, ya empecé, le tengo un PIB individualizado a mi paciente y es, ¿lo voy a poder reclutar o este paciente lo voy a poder titular más al alza al PIB y se va a beneficiar para todos estos beneficios del Open Lung Approach? Entonces, les voy a traer dos posibilidades de cómo hacerlo. Uno es el índice de reclutamiento-insuflación, que primero que nada, antes de hacer esto, hay que calcular el punto de apertura de la vía aérea, teniendo en cuenta que en aquellos pacientes donde sea mayor a 8 no serán candidatos al su uso, o en caso de que no se encuentre el punto de apertura de la vía aérea, se puede tomar como 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a poner un PIB de 15 a ese paciente y lo que vamos a hacer es una maniobra, una pausa expiratoria. Y como ven ahí en la gráfica, la idea con esta pausa expiratoria va a ser medir el volumen exhalado, el volumen corriente exhalado. Pasado de esto, lo que vamos a hacer es disminuir el PIB, al menos en un delta de 10 centímetros de agua, que para este ejemplo será un PIB de 5, y volvemos a repetir esa pausa expiratoria. Y en esa pausa expiratoria volvemos a medir el volumen corriente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a intentar sacar un índice, y con este índice la idea es la relación entre el volumen exhalado en PIB de 15 menos el volumen exhalado en un PIB de 5 sobre la relación entre el delta del PIB. Si el paciente tiene un punto de corte por encima de 0.55, es decir, si ese paciente tiene una probabilidad de reclutarse más del 55%, va a predecir con algo de éxito que las maniobras de reclutamiento, titular el PIB en el alza, le va a beneficiar a este paciente. ¿Qué otra cosa tenemos para saber si lo podemos reclutar? La ecografía y la ultrasonografía pulmonar, basado en los cuadrantes de Liechtenstein en cada hemitórax. ¿Y qué es lo que nos proponen? Mirando los artefactos que tenemos en la ecografía pulmonar, vamos a mirar cuál va a ser ese cambio, ya sea en la presencia de líneas B, líneas de consolidación pulmonar, signos de consolidación pulmonar como el broncograma o inclusive el derrame pleural. Y ellos plantean un delta dependiendo de cómo cambie la imagen en la ecografía y le van a dar una puntuación específica. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Entonces, antes de empezar las maniobras, antes de iniciar o poner un PIB elevado, lo que vamos a hacer juiciosamente es hacer una ecografía pulmonar a la cabecera del paciente y vamos a anotar el luz score de cierta manera y después vamos a titular el PIB o le vamos a poner un PIB que para el estudio fue en 15 y vamos a ver qué tanto cambia. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, en un paciente que tenía 0 PIB con signos claros de consolidación pulmonar en la imagen de arriba, pasa a un PIB de 15 a un patrón normal con líneas A. Y en la imagen inferior vemos que incluso ese paciente tiene derrame pleural y al titular el PIB al alza, vemos que ese derrame pleural desaparece y quedamos con un patrón B2. ¿Qué nos dice esto? Que si el delta es de al menos 8 puntos, nuestro paciente probablemente tiene un potencial de reclutamiento de 600 mililitros. Y si el delta es de al menos 4 puntos, esto nos va a decir que tiene un potencial de reclutamiento de al menos 450 mililitros. Entonces, ya que sabemos que ese paciente que nosotros tenemos es potencialmente reclutable, tenemos que sopesar los riesgos de hacer las maniobras. Y yo les propongo tres cosas. Uno es valorar la función hemodinámica, especialmente ventrículo derecho. No queremos que se nos sobredistiendan los alvéolos. Y esto es algo muy importante con las maniobras anteriores. Que mi paciente sea reclutable no quiere decir que yo con las maniobras distienda el alvéolo y haga más daño. Entonces esto es muy importante. Y lo otro es qué tanto puedo permitir el aumento del espacio muerto. Entonces acá podemos servirnos de las variables o de los valores estáticos como presión arterial media, pero también podemos volver a usar la ecografía de la cabecera del paciente, donde podemos mirar cómo se relaciona en el eje corto el septum interventricular y el abombamiento del ventrículo derecho como un signo de aumento de las presiones y la no tolerancia, o la dilatación de la aurícula derecha también como un signo de no tolerancia. Ahora, frente al riesgo de sobredistensión, pues les traigo una propuesta que es el índice de estrés y la interpretación visual
a partir de las escalares de presión-tiempo. Entonces, esto es muy bonito porque se validó y ver en la escalar una pendiente recta equivale a un índice de estrés de 1, que eso sugiere que el paciente está normal, no lo estoy distendiendo y tampoco pues, tiene potencial de reclutarlo. Lo más importante, si se forma en la escalar una convejidad hacia abajo, como ven en la imagen de la mitad, sugiere un índice de estrés mayor a 1. Esto sugiere que con las maniobras o con el PIP que tiene el paciente estoy generando distensión alveolar y le puedo estar haciendo daño. Y finalmente, si vemos la otra forma, que sería una convejidad hacia arriba o de aleta de tiburón, sugiere un índice de estrés menor a 1 y podría sugerir que ese paciente puede aún reclutarse más o abrir más alveolos. Frente a qué tanto puedo traer el espacio muerto, hay muchas maniobras invasivas bien avanzadas, pero lo que tenemos a la cabecera del paciente es la gasometría arterial y el CO2. Normalmente cuando nosotros hacemos maniobras de titulación de PIP, esperamos que el CO2 aumente de un 5 a 10% y esto estaría permitido. Cuando este valor pase más allá de este umbral, podríamos pensar que estamos aumentando mucho el espacio muerto y vamos a poder tener complicaciones en cuanto a la ventilación en este paciente. Ahora, ya que sopesamos los riesgos, vamos a sopesar los beneficios. Si bien el PIP se ha entendido mucho como la oxigenación, tenemos que entender que no es la meta única, que sí nos sirve, pero que no es exclusiva y que podríamos reemplazar o ayudarnos en otros beneficios que sí disminuyan la mortalidad. Y específicamente, pues yo me quise centrar en la mecánica ventilatoria con dos cosas que han demostrado impacto en estos pacientes, que es driving pressure y pues la compliance pulmonar. Entonces, pues la forma titular es, una vez que hemos hecho todo esto, la idea es medir la driving pressure y la compliance en distintos niveles de PIP que se puede hacer o de forma ascendente o de forma descendente para mirar cuál es la mejor driving pressure que puedo obtener en este paciente, siempre recordando tener las metas de ventilación mecánica protectora, que va a ser una driving de 10 a 14 y una presión plató menor a 28. Y esto realmente sí tiene una utilidad, pues en este estudio que es el LongSafe, pues uno podría hacer una correlación. Ellos encontraron que en los pacientes que tenían una SRA moderado, los PIPs menores de 12 se asociaron a mayor mortalidad. Y esto tal vez ¿por qué? Porque si vemos la otra, vemos que se asociaron en los pacientes también de moderado a severo con unas driving pressures mayores o iguales a 14, que esta driving pressure sí tiene una relación directa con mortalidad. Entonces, acá para finalizar, cuando yo les hablo de que el futuro se acerca, pues en la literatura podemos encontrar muchas variables dentro, como vemos acá, la tomografía por impedancia eléctrica, medición de capacidad residual funcional, posicionamiento de catéter esofágico para medición de presión transpulmonar, pero tenemos que empezar a ilustrarnos en esto para poder tener conocimiento, pero a la hora de quitarnos el dolor de cabeza, lo que yo quiero decirles es que hay muchas herramientas, pero como conclusión, que primero que todo, tenemos que individualizar nuestros pacientes y el PIP y la titulación de PIP se tiene que convertir en algo de lo que es la medicina de precisión. Cada paciente tiene un PIP óptimo y para cada momento. Lo otro es, entre más cantidad de herramientas nosotros sepamos y nos afiancemos en cómo usarlas, pues va a ser mejor para nuestro paciente. Segundo, que la titulación de PIP es dinámica, que en un momento puede cambiar, entonces que tenemos que acostumbrarnos a hacer esto muchas veces y varias veces en el mismo paciente. Y finalmente, que ¿cuál tengo que usar? Tengo que usar las que yo tenga disponibles y con las que yo siento que tengo más confianza porque esto le va a traducir en éxito para el paciente. Muchas gracias.